Bueno, chicos, vamos a ir dando inicio. Ahí conforme los demás compañeros se van conectando y se van poniendo al día con la clase. La semana pasada comenzamos a ver el tema de transformaciones en el plan. Vimos toda la parte teórica de ese tema. Les recuerdo que para esa parte les había comentado durante la clase que durante ese tema, mientras vamos resolviendo ejercicios del examen, van a ir apareciendo cosas nuevas, nuevos tips que yo sí les recomiendo que vayan escribiendo, porque, porque son cosas que a veces vienen diferentes en el examen. Ese es uno de los temas que más varía en el examen de bachillerato, que a veces sí trae cosas diferentes a lo que se da como teoría en lo normal. Entonces, empezamos a resolver ejercicios del examen y se acabó la clase. Entonces, hoy vamos a continuar resolviendo unos cuantos ejercicios más. Vamos a darle como por lo menos hasta las 6:30, por ahí aproximadamente. Sí. Dependiendo de la cantidad que resolvamos, antes o un poquito después, para empezar con el otro tema de geometría. A ver si lo logramos terminar hoy. Entonces, les voy a compartir la antología para ir trabajando con eso. Un segundito. Chicos, acá está lloviendo y aquí cuando llueve se pega un poco el internet, entonces si en algún momento se me pega la llamada, me avisan para repetirles, a ver cómo me arreglo. Habíamos quedado ahí en la pregunta 93. ¿Cómo? Sí, eso ya lo habíamos hecho. Sí, habíamos quedado en la pregunta 93, vamos por la 94 y el 95. Aquí nos dice que con esta gráfica de aquí, respondamos las preguntas 94 y 95. Dice, las siguientes proposiciones suponiendo que al polígono AFEDCB se traslada 3 unidades a la izquierda y una unidad hacia abajo. Entonces, la imagen de A correspondería al punto -1,2. Para este ejercicio tenemos dos opciones. Como es una traslación, lo que podemos hacer es ver el movimiento que la figura está haciendo, 3 unidades a la izquierda y 2 unidades abajo, y hacerlo de la suma de puntos que habíamos hecho para encontrar los nuevos centros en la circunferencia. Podemos hacerlo con suma de vectores o podemos hacerlo mediante la gráfica, nada más mover el punto. Voy a hacerlo con la gráfica para que vean. Lo voy a hacer de las dos formas, en realidad, para que ustedes tengan la noción de los dos. Entonces, dice que la imagen de A corresponde al punto -1,2. Yo me posiciono en el A y voy a hacer la traslación que me está diciendo la figura. Dice que se traslada 3 unidades a la izquierda. 1, 2, 3. Y dice que luego se traslada, vamos a marcarlo aquí, se trasladó 3 unidades a la izquierda y luego se va a trasladar una unidad abajo. Una unidad abajo sería este punto de acá. Ese sería el reflejo de A, sería mi A'. ¿Cuáles son las coordenadas de ese A'? Según el plano de coordenadas, ¿dónde me quedó? -1,2. -1,2, correcto. Entonces, ¿la proposición es verdadera o es falsa? Verdadera. Verdadero. Verdad. Este tipo de ejercicios, los de traslación, sí es lo más factible hacerlo en el mismo gráfico, ir haciendo el movimiento que nos está diciendo la proposición. ¿Qué pasa si no se nos ocurre en el examen hacerlo de forma gráfica? O si no la Lo dan. podemos hacer con traslación. Yo hago un plano chiquitito, recuerden que hacíamos un plano chiquitito para ir a ver cuál era el vector. Entonces, la información dice que se traslada 3 unidades a la izquierda, o sea, en X3 negativo, ¿verdad? Para la izquierda era esto de aquí. Izquierda y derecha era en X, y para la izquierda era negativo y para la derecha positivo. Y luego una unidad hacia abajo. ¿Eso sería positivo o negativo?
Negativo. Negativo. Formamos el par ordenado, menos 3, menos 1. Vamos a ir a buscar cuál es la coordenada del punto A. La coordenada del punto A sería x2, porque yo bajo a x y me encuentro con 2, y y3. Vamos a escribir 2,3. Y resolvemos la operación. Como es una traslación, se suman, ¿verdad? Entonces decimos menos 3 más 2 y nos queda menos 1. Y menos 1 más 3 y nos queda 2. 2. Nos queda exactamente el mismo par ordenado. Ustedes deciden cómo hacerlo en el examen. Si por operación de suma de vectores o en la gráfica. Yo diría que lo más fácil es la gráfica. En ese tipo Sí, de sí, cosas. a mí me parece también que es la gráfica. La gráfica nos ayuda, sí. La gráfica nos ayuda. Vean la pregunta, la proposición 2. La proposición dice, la imagen de C se va a ubicar donde originalmente estaba el punto E. Vamos a ir a ver si eso es cierto. La figura se va a trasladar, ¿verdad? Entonces ya esta no es la original. Ya esta se movió y va a quedar la imagen. Entonces, cuando ella se mueve, pues todos los puntos se mueven, ¿verdad? Entonces, aquí es donde originalmente está E. Vamos a mover el C para ver si nos queda donde está E. Entonces, dice que son 3 unidades a la izquierda. Vamos a movernos 3 unidades a la izquierda. 1. Buenas noches. Buenas noches. 1, 2, 3. Ahí están las 3 unidades a la izquierda. Y después dice que una unidad abajo. Nos Correcto. trasladamos una unidad de abajo y ahí nos quedó la imagen de C. Entonces, la imagen de C se ubicaría originalmente donde se encuentra el punto E. ¿Es verdadero o es falso? ¿Verdad? Verdadero. Verdadero. Verdadero, ¿verdad? Si ustedes vieron que el punto se movió 3 unidades a la izquierda y una abajo, me quedó exactamente donde estaba el E. Ahí en el gráfico está sobre el E, pero es porque el E también se movió con todos los demás puntos, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿son verdaderas? Ambas. Con esto también hay que responder la pregunta 95. Vamos a ir a ver qué dice el 95. Dice, si al polígono completo, ¿verdad? A, F, E, D, C, B, se le aplica una reflexión a través del eje Y, entonces el punto homólogo con B. ¿Quién es el punto homólogo con B? Vean acá. Voy a borrar todo esto que hicimos con las traslaciones para que no nos incomode. Dice que se va a hacer una reflexión con respecto al eje Y. Este es el eje Y, ¿verdad? Recuerden que la reflexión es la recta que nos dan como eje va a ser el eje de simetría. Entonces la figura va a estar siempre toda a la misma distancia de lo que se va a reflejar. Y cuando la figura se refleja, va a verse al revés. En este caso nosotros no vamos a reflejarla completa, solo vamos a ver dónde corresponde el punto B. Si el eje Y, voy a marcarlo aquí, es el eje de simetría, entonces ese es el que me va a servir como referencia. Vamos a trabajar con el punto B. Siento que no se ve ese verde casi. Vamos a ir a ver dónde queda el B. Dice que del B al eje de simetría hay 1, 2, 3, 4 unidades de distancia. Entonces, ¿cuántas me tengo que trasladar del eje de simetría, pero al otro lado? Las 4 unidades. Ojalá. Las 4 unidades que Ujú. duré en llegar desde el punto hasta el eje, las tengo que mover ahora del eje para el otro lado, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Aquí me quedaría el homólogo de B a partir de una reflexión. ¿Cuáles son las coordenadas que le corresponden? Menos Menos 4,3. 4,3. Menos 4,3, correcto. Entonces vamos a ir a ver. Dice que cuáles son las coordenadas que le corresponden y sería la opción B, B. menos 4,3.
No es tan difícil esto de transformaciones en el plano, es cuestión nada más de acordarse de todas las reglas que vimos, ¿verdad? De cuál es la transformación que está pasando en la figura. La única que es un poquito tediosa en este tipo de ejercicios es la de homotesia. Pero ahí uno la logra sacar, recordando todas las definiciones. Estoy esperando a ver si llegamos a alguna homotesia durante la revisión del ejercicio. Vamos a ver. Vean este de acá, dice, si el triángulo BAC se traslada 2 unidades a la derecha paralelo al eje X, entonces las coordenadas del vértice A, después de la traslación, ¿a quién corresponden? Aquí no tenemos tantas cuadrículas y tantos números para poder hacer la traslación un poquito más rápida. Voy a hacerla con suma de vectores. Dice que el que se va a trasladar es el punto A. Pero sale rápida esa ahí porque está en el propio eje. Pero aún así hagámoslo por suma de vectores, para practicarlo un poquito, por aquello que en el examen se nos olvide. El punto A corresponde, ¿quién me dice cuáles son las coordenadas del punto A? Menos 5,0. Menos 5,0. Es un punto en el eje, ¿verdad? Es un punto en el eje y está en el eje X. Entonces, el valor que está ahí en el par ordenado es el propiamente X, por estar en el eje X, correcto. Vamos a ir a hacer el planito chiquitito aquí, para ir a ver cuál es la traslación. Y dice que la traslación son, vamos a ver, 2 unidades a la derecha. 2 unidades a la derecha, o sea, para acá. ¿En Y se traslada, según la información del problema? Se traslada 2 unidades a la derecha. Y en Y, ¿verdad que no se traslada? El problema no, nos dice que se no, traslada no en Y. dice. en el eje X, en el eje X. ¿Qué poníamos cuando el problema no nos decía nada en Y? 0. 0. 0. Menos 3,0 sería, creo. 2,0. No. Correcto. Vamos a ir, sí. Vamos a poner aquí el vector traslación. Y tenemos que es 2,0. Y hacemos esa operación de ahí. Menos 5 más 2 nos queda negativo 3. Y 0 más 0, 0. Este sería el homólogo. Que sería la opción B. Si lo hacemos por gráfica, lo que tenemos que hacer es rellenar los espacios que nos faltan acá. Acá tenemos el menos 2, significa que aquí está el menos 3 y aquí está el menos 4. Para lograr llegar hasta el menos 5. Como dice que la traslación son 2 unidades a la derecha, en paralelo al eje X, nosotros vamos a tomar ese A, que está aquí, y lo vamos a mover 2 unidades. 1, 2. Nos quedó ahí, en menos 3,0. Sobre X. Tenemos las dos opciones para hacerlo. Ok, para responder los ítems 97, 98 y 99, vamos a considerar la representación gráfica que viene ahí. Y vienen 3 figuras. Y vean la primera pregunta, dice, el eje de simetría de la figura número 1 corresponde a... Recuerden que el eje de simetría era que me dividiese a la figura a la mitad, ¿verdad? Que si yo agarraba la figura y la doblaba, todas sus puntas y sus lados me iban a coincidir. Entonces, si yo doblo esta figura de aquí, es la figura 1, ¿verdad? Lo que nos están diciendo que observemos, la figura 1. Si nosotros observamos esta figura de aquí, ¿habrá alguna forma para que yo la pueda partir a la mitad y me queden 2 partes exactamente iguales? X menos ¿La recta 3. cómo sería? Vertical. Horizontal. Sí. Vertical. Tranquilo. Vertical, ¿verdad? Tiene que ser una recta vertical y el compañero ya nos dijo cuál es la recta. Si nosotros pasamos por acá
vemos que la figura se divide totalmente a la mitad. Se divide en dos partes iguales. Yo logro tomar esta punta y traérmela y pegarla con esta otra punta de aquí y la figura se va a trazar exactamente igual. Y es la única recta que se puede pasar y dividirme a la mitad. Para acá no hay horizontal, no hay ninguna. Y esa recta de aquí, como nos dijo el compañero, es la recta, vamos a escribirlo, x igual menos 3, ¿verdad? X igual un número. Por ser una recta vertical, son las rectas x igual un número. ¿Cuál número? Por el que pasa la recta, y la recta está pasando por el menos 3. Eso es un dato importante, profe. Entonces, cuando uno le preguntan, eje de simetría es el eje, o sea, la recta en la cual la figura se divide a la mitad. Correcto. Ok, perfecto, perfecto. Si eso lo vimos acá. Ok, Ahí. ok. Vamos a ver. Eso lo vimos acá. Voy a subir un poquito. Acá. Cuando hicimos esto. Ok, sí. Ahí yo creo que habíamos puesto no, ni ahí. Creo que más arriba todavía. Fue en aquí. Okay, pues. Ahí fue cuando habíamos dicho que el eje de simetría, cuando está en la propia figura, es que me la parte en lados iguales, en partes iguales. Pero si quieres anotarlo ahí de nuevo, no hay problema. Sería Sí. súper genial que lo tengas anotado en todas las partes posibles. Perfecto, bro. El eje de simetría tiene dos funciones en las transformaciones en el plano. Una de las funciones es, si está sobre la misma figura, en la misma figura es partirla totalmente a la mitad. Si no está sobre la figura, me funciona como reflejo. Me va a hacer que la figura se vea invertida. Para que cuando yo agarre ese eje de simetría y doblarlo a la mitad, las figuras me coinciden. Entonces, tiene dos funciones el eje de simetría en este tema. Dice, el total de ejes de simetría que se le pueden trazar a la figura 2. Esta de acá es la figura 2. ¿Cuántas rectas yo puedo trazar en esa figura para que se me parta en partes exactamente iguales? Estos ejercicios son muy visuales. Solo una, profe. Solo una igual. Una vertical, ¿verdad? Vamos a ver. Solo esa de ahí. Si les preguntaran cuál, x igual 4, pues es una vertical. Horizontalmente yo no puedo pasar ninguna recta porque no me lo va a dividir exactamente a la mitad. Entonces, solamente una, excelente. Y la opción de la 99 dice, x igual 3 es un eje simétrico de la figura 13. Nos lo están afirmando. X igual 3 es un eje de simetría. Entonces, el homólogo con 1, menos 1, ¿quién es? Si nosotros queremos, venimos, voy a borrar esta de aquí, y trazamos el eje de simetría para que ustedes lo vean. Dice que es x igual 3. X igual un número, ¿verdad? Va a ser una recta vertical. Ahí la tenemos. Y si logran apreciar, la figura sí se me está partiendo totalmente a la mitad. Correcto. La tengo en dos partes iguales. Recuerden que cuando hablamos de eje de simetría, chicos, esto es importante también si lo quieren anotar por ahí. Cuando hablamos de eje de simetría, significa que los puntos homólogos y los lados homólogos siempre tienen que estar a lados opuestos del eje de simetría. Nunca pueden estar del mismo lado. Tienen que estar a lados opuestos del eje de simetría. Vamos a escribirlo por aquello. No sé si ya lo habíamos escrito en la clase pasada. Vamos a escribirlo aquí con respecto al eje de simetría. Tanto para la reflexión como este tema que está ahorita aquí, que es partirlo a la mitad. Con respecto al eje de simetría, los elementos homólogos siempre se encuentran a lados opuestos. Y se los digo, chicos, esto que sí es importante que lo recuerden, porque en el examen de Bachi, como ustedes vieron anteriormente, bueno, la semana pasada, a veces les ponían el eje de simetría y les preguntaban, este punto de aquí es homólogo con este punto de aquí. Este de aquí
con este de aquí. Si el eje de simetría fuera horizontal, aquí partiéndolo a la mitad de esta forma, sí serían homólogos. Pero como el eje de simetría en este caso es vertical, los puntos no están a lados opuestos. Entonces, no son homólogos para esta recta. ¿Entendido? Sí, porque sería 1,5, digamos. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí dice que es 1, menos 1, o sea, sería el homólogo de este de aquí. Y el homólogo de este de aquí viene a ser este de aquí, Ajá, ¿verdad? 1,5. Entonces sería menos 1,5. Menos 1,5. Vamos a ir a ver. Perdón. El primero X y después Y. Profe, X5, Y menos 1. Dime. profe, una pregunta. Esto de traslación es prácticamente como un efecto espejo. Simplemente es pasarlo de un lado a otro. En las traslaciones, sí. En las traslaciones es mover el punto de acuerdo a lo que nos diga la proposición en el problema. 5 unidades, 3 unidades, 2 unidades. Para arriba, para abajo, para la derecha, para la izquierda, como nos diga el problema. Ajá. Pero esto no es una traslación, ¿verdad? Ese. ¿Me estás hablando a mí? Ok. Hola. ¿Sí me escuchan ustedes? Sí, profe. Karina, hola. Se escucha mal Sí, ella. profe, sí, le estoy escuchando. Perdón, es que estoy en dos cosas a la vez. Ah, ok. Bueno, en las traslaciones sí hay que moverse de acuerdo a lo que nos diga el problema, pero esto no es una traslación, esto estamos en la parte de simetría o reflexión. Entonces Ok. tiene que ver los opuestos para ver si los puntos coinciden y encontrar los homólogos. Chicos, vean, Ok. primero X y después Y. Me fui. Primero X y después Y. X es 5 y Y es negativo Menos 1. 1. Entonces el punto coincide ahí. 5, menos 1. Opción C. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí, profe. Vamos a ver una cosa. Quiero ver como cuánto nos falta. Bueno, veamos aquí. Dice, para responder las preguntas 100, 101 y 102, nos basemos con esta gráfica que está ahorita en la pantalla, ¿verdad? Tenemos 4 triángulos. Y quiero que ustedes los determinen bien. Vean, tenemos triángulos que están grandes, tenemos triángulos que están chiquititos, tenemos triángulos que están opuestos, tenemos triángulos que están viendo al mismo lugar. Entonces, todas esas son cosas que nos van a ayudar. Vean que este de aquí es la figura 1, este de aquí la figura 2, la figura 3 y la figura número 4. Dice, se le va a aplicar una transformación al triángulo 1. Al triángulo 1. Y a partir del triángulo 1 se va a obtener el triángulo número 3. Vamos a tener este como original y se va a reflejar este de aquí. Va a ser el resultado. ¿Qué está pasando con ese triángulo de acuerdo al original? ¿Qué ven ustedes que está pasando? ¿Se está manteniendo el tamaño o está habiendo una transformación en el tamaño? Hay una transformación en el tamaño. Para mí no sería, digamos, una reflexión. Yo la descartaría porque está más No, pequeño, ¿no? correcto, porque está más pequeño. Nosotros la semana pasada, cuando vimos la teoría, dijimos que de todas las transformaciones que vimos, solo había una, solo hay una transformación que me afecta el tamaño de la figura. ¿Se acuerdan cuál era la que afectaba el tamaño de la figura? Creo que es la homotencia. La homotesia. Homotesia. La homotesia. Esa es automática, homotesia. ¿Por qué? Porque el reflejo es más pequeño. Ya, bueno, se lo voy a preguntar para darles algo adicional. Vamos a escribirlo aquí, aunque lo escribimos la semana pasada en la teoría. La homotesia es la única transformación. Y no siempre la homotesia me afecta el tamaño, ¿verdad? Recuerden que estaba la razón de homotesia 1 y menos 1, que esas sí me las dejaba el mismo tamaño. Es la única transformación
que afecta el tamaño. Profe, ¿y lo afecta de mayor a menor, igual de menor a mayor? Correcto. Si este de aquí es el Era la original, original, perdón, ajá. el original y esta es la imagen, se está haciendo mucho más grande. La Ajá. homotesia es la única transformación que me va a hablar de tamaños, que me cambia Perfecto. tamaños. Ahora, puede ser que en el examen, bueno, a ver si no viene aquí en las preguntas. No. Puede ser que en el examen les vengan aquí opciones para acá, que les pregunten, si esto es una homotesia, ¿cuál sería un posible valor de K? K era la razón de homotesia, ¿verdad? Y les voy a poner yo a ustedes aquí 4 opciones para que vean. Esto lo pueden poner como adicional. Profe, yo es que en realidad yo sí estoy un poco perdido porque yo no he podido repasar la materia de la clase anterior porque no vi el video y estaba esperando el archivo en PDF. Porque Ay, no les pasé el archivo en PDF, es que me tenía que recordar. el que me mandaste, profe, está hecho un desmadre, no lo puedo imprimir. Sí, es que como se los pasé en PowerPoint, yo estaba casi seguro que se les iba a mover muchas figuras o cosas así. Ahora Sí. apenas finalicen la clase, acuérdenme pasárselos en PDF, ¿está bien? Yo le escribí ahí en el grupo ahora, profe, Ok, ok. para poder Sí, se me imprimirlo fue, y se me empezar a fue. repasar esto. Y con lo del video, sí les doy toda la razón porque lo subí demasiado tarde porque no quería ni encender la computadora. Y ahora No, sí está tranquilo. pura vida, profe, Pero sí, más o menos, ya estoy con un poquito más de energía. a media Pero máquina. sí, ahí la ventaja es que todavía tenemos mucho tiempo, entonces todavía Ok, tienen tiempo para repasar la clase. claro, Mejor profe, dicho. claro. Con la tarea van a repasar la clase. Ok, Porque la tarea, yo creo que les voy a asignar todavía un poquito más de ejercicios de los que quedan aquí en la antología. Puede ser que las opciones, aprovechándonos ahorita de esta relación de homotesia que está aquí, de esta transformación con homotesia, puede ser que en las opciones les pregunten algo como esto, que cuál sería un posible valor de K. Y habíamos visto varias opciones para acá. Entonces, ustedes tienen que fijarse primero, la figura, ¿está manteniendo su linealidad en forma o se está invirtiendo? Se está invirtiendo. Se está invirtiendo. Se está invirtiendo. Eso es lo primero. Ver si se está manteniendo una linealidad. ¿A qué me refiero con una linealidad? Como algo como esto. Que yo tenga el triángulo aquí y que el reflejo me quede más grande, pero exactamente viendo para el mismo lugar. Eso es lo que me refiero con linealidad. Y en este no está sucediendo eso. En este lo que está sucediendo es que se está invirtiendo. Y habíamos dicho que cuando las homotesias se invertían era porque la K tenía que ver con algo negativo. Entonces, automáticamente descartamos la A y descartamos la C porque tiene relación con cosas positivas. Uno positivo, uno positivo. Nos quedan solamente la opción B y la opción C que tienen relación con el -1, con lo negativo, que lo negativo era invertir, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿qué sigue es? Si esta es la original, y esto de aquí es el reflejo, ¿qué le está pasando a la figura? ¿Se está aumentando o se está disminuyendo? Disminuyendo. Disminuyendo. Y si la figura disminuía, ¿qué significaba? Que era menor que -1 o que estaba entre 0 y 1, entre 0 y -1. ¿Se acuerdan? No. Entre 0 y -1. Entre 0 y -1. Recuerden que siempre las que estén entre 0 y 1 y 0 y -1, cualquiera de las dos opciones, 0 y 1 y 0 y -1, significa que se va a hacer más pequeño. Okay. Entonces aquí la opción correcta sería la D. ¿Por qué? Porque estamos hablando con negativo, que es invertir, y está entre 0 y -1, que es disminuir. Eso lo hacemos de acuerdo a lo que nos están dando como original. Si nos estuvieran dando como original la chiquitita y el reflejo es lo grande, ahí más bien sería todo lo contrario, ¿verdad? Eso nos basamos en la original. Esto de las K lo van a ir practicando conforme avancemos los temas en la parte de esto, de transformaciones en el plano, con la práctica le hacen el toquecito, y ahí ustedes van a ir haciendo propias anotaciones. Vamos a ver la pregunta 101, dice, si se le aplica una transformación al triángulo número 2 y se obtiene el triángulo número 3,
Voy a borrar esto de aquí para que no nos confundamos. Ustedes sí pueden dejar todas las anotaciones en la antología. Aquí nos están diciendo que este es el original. Yo les recomiendo que cuando estén haciendo esto en el examen, todas estas anotaciones las hagan con lápiz, para que cuando trabajen esta primera pregunta, borren todo y se pasen a la siguiente pregunta, para que no se les amolote todo encima de lo mismo, porque entonces ya se les empieza a confundir todo. Yo les recomiendo que lo hagan con lápiz para que vayan borrando lo que ya no ocupan. Y dice que la figura, el triángulo 2, se obtiene el triángulo 3. Con la transformación se va a obtener el triángulo 3. Este de aquí es la imagen. Y nos están preguntando ¿cuál es la transformación? Dice que la transformación es una reflexión sobre el eje X, que es una rotación de 90 grados, que es una homotesia con centro en el sistema de coordenadas, o que es una traslación de 3 unidades hacia abajo. ¿Ustedes qué creen que sea? ¿Cuál de todas esas? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué creen que sea, chicos? ¿Será una homotesia? No, porque no varía el tamaño. No, porque no varía el tamaño. Dijimos que estaba la opción de que en homotesia se podía quedar del mismo tamaño si cae era 1 o menos 1. Pero si caes 1, significa que va a quedar ahí mismo la figura. No se va a mover, va a quedar exactamente donde está la figura original. Y si fuera menos 1, quedaría al revés, quedaría invertido. Entonces ya eso no nos funciona. Homotesia no nos funciona. Rotación tampoco nos funciona. Yo creo que traslación, profe. Traslación. De 3 Rotación no nos unidades. funciona porque... ¿Cómo? Sí, 3 unidades. La rotación no nos funciona porque si rotamos la figura 90 grados, me quedaría más bien así, porque se rotó. Recuerden que cuando va rotando, la figura va cambiando la forma. Eso sería que se rotó, entonces no se rotó. La otra opción que nos dicen ahí es una reflexión. Cualquiera se podría ir y decir que es una reflexión con el eje X porque están a lados opuestos. Pero para que sea un reflejo, recuerden que las figuras se tienen que ver al revés. Al revés. Y ellas no están al revés. Están exactamente igual. Y nos queda la opción de traslación. Vamos a ver. Si ese es el punto original, este de aquí es el homólogo. Vamos a ver cuánto se mueve. 1, 2, 3. Y este de aquí están a la misma altura. Significa que se van a mover lo mismo. 1, 2, 3. Entonces es una traslación de 3 unidades paralelo al eje X. Paralelo, bueno, hacia abajo, ahí mismo, ¿viste? Entonces no hablemos de paralelo al eje X. Traslación, 3 unidades. ¿Entendido ese? Sí. Profe. Sí, profe. Dice, el triángulo 4 es producto de una transformación. Vamos a ir a borrar todo arriba. Recuerden hacerlo con lápiz para que no se les apelote todo ahí. Vamos a ir a ver. Dice, la figura 4, el triángulo 4, es producto de una transformación al triángulo 1. Entonces el 4 es imagen. El 4 es imagen, correcto, porque es un producto de lo que le pasó al 1. Este es imagen. Y el 4 es imagen. Ese es el 1. Ese que es el 4. Este es imagen. Y este es el original. Y dice que el triángulo 4 es producto de Se una obtuvo de transformación una del triángulo 1 traslación. Bueno, sobre el eje igual 1. Entonces el punto menos 2,4. Esta pregunta no tiene ni pie ni cabeza. Supongo que les están preguntando el homólogo. El triángulo 4 es producto de una transformación al triángulo 1 sobre y igual 1. Entonces, el punto menos 2,4 corresponde. Supongo que les están preguntando el homólogo, porque no viene bien preguntado. Eso fijo sería una pelable, si viene así planteado. Nos están pidiendo el homólogo a ese punto, supongo. Pero digamos que no les estén preguntando el homólogo y les estén preguntando el tipo de transformación. ¿Cuál tipo de transformación creen ustedes ahí que es esa? ahí sí es reflexión. Ahí sí es reflexión.
Vean que las figuras son exactamente del mismo tamaño. Dijimos que en todas las demás no cambia el tamaño, ¿verdad? Son del mismo tamaño, pero se ven invertidas, se ven al revés, como si se estuvieran viendo en un espejo. Ahora sí dice que el punto menos 2,4. Vamos a ir a buscar menos 2,4. X menos 2, Y4. Este de aquí. Y es el homólogo. Si el eje de simetría es este de aquí, ahí dice que es Y igual 1, ¿verdad? Y igual 1, sí. Si el eje de simetría es este de aquí, Y igual 1. Un poquito más gruesito. Y igual menos 1. Y igual 1. Entonces, según la forma de la figura, el homólogo a este punto está aquí en el ángulo de 90, ¿verdad? Yo voy a buscar el ángulo de 90 en el otro triángulo. Sería este de aquí, el homólogo. Que sería el punto en X menos 2 y Y menos 2. Menos 2. Menos 2, menos 2. Opción B. D. Sí, definitivamente están preguntando el punto homólogo. Esa pregunta está mal planteada. Bueno, chicos, les voy a dejar las demás de tarea. Ahora se las asigno y creo que les voy a subir un documento más. Si es que faltan muchas todavía. Sí, sería hasta la 121. 120, perdón. No, 120 es de lo otro. Hasta la 118. Hasta la 118. Ok. ¿Hay alguna duda con respecto a este tema? Lo que traté es de que con el examen viéramos todos los tipos de transformaciones. Ya vimos todos los tipos de transformaciones. Entonces ya tienen una idea de qué es lo que se pregunta en la parte de transformaciones en el examen. Vean que la mayor parte de las preguntas es cuál es la transformación o cuáles son los homólogos. Casi siempre es eso. O ejes de simetría. Vamos para acá. Vamos a comenzar semana 10. Este ya es el último tema de geometría. Con este hay que tener varios cuidaditos porque tiene dos partes. Tiene la parte de cortes y tiene la parte calculera. La parte de cortes se la tienen que aprender a ley de memoria. Se la tienen que aprender a ley de memoria. Los cortes, los resultados de los cortes. Yo a ustedes les mandé un documento ahora en la tarde con todos esos cortes y con las figuras para que no tuvieran que dibujarlas y lo lograran tener en visualización un poquito más. Yo voy a hacer que tengo mi documento como ustedes. Yo lo tengo acá. Vamos a abrirlo. Y yo lo que voy a estar haciendo es trayéndome estas figuras para mi cuaderno como si lo estuviera cortando con tijera y pegando con goma, que es mi idea, que ojalá lo puedan hacer igual. Irlo cortando y pegando. Entonces, no voy a escribir una definición de qué es una esfera, qué es esto, qué es lo otro. Vamos a escribir simplemente títulos. Vamos a trabajar con títulos y claves. Vamos a De eso no hay que copiar nada, profe. Bueno, yo lo que les diría es, si quieren, como yo sé que ustedes si ven los videos, si quieren, me ponen atención, yo voy avanzando, ustedes me van haciendo preguntas, yo voy haciendo todo este resumen. Tenemos dos opciones, yo les puedo mandar al final, si me da tiempo de copiar toda la teoría, les puedo mandar el PDF de como me quedó a mí aquí con todas las anotaciones y ustedes lo pueden imprimir directamente ya con todas las anotaciones que yo voy a hacer ahorita, si quisieran. Sí, profesor, Si no, entonces después ven el video y hacen todo el trabajo manual. Ustedes van cortando y van pegando y van haciendo ustedes su propio resumen con sus propias ideas. Entonces, algo importante. Listo. Yo se los paso y ustedes deciden cómo trabajar. Entonces, la esfera. ¿Alguien sabe qué es una esfera? Sí. Sí. Un ejemplo básico de esfera, por ejemplo, una bola de fútbol, una bola de tenis. Casi todo lo que tiene forma de bola es una figura esférica. Entonces, en la esfera, vamos a tener como elementos que lo forman radios,
y diámetros. Y diámetros. Ahora, el radio en la esfera, voy a traerme la primera esfera para que ustedes la vean. Vamos a traernos esta esferita. Aquí tenemos un ejemplo de esfera. Tiene 2 radios. Tiene infinitos radios, solamente fue que yo les puse 2. Lo que quiero que vean, y centro también tiene, vamos a poner aquí que tiene centro. El centro de la esfera está como en el aire, por decirlo así. Si se tiene una esfera, el centro está en el puro aire, por decirlo así. Ustedes lo ven aquí, esta figura se supone que tiene relleno, pero el centro lo vemos en el aire. Aquí está el centro. Y el radio va a ser cualquier segmento que vaya del centro hasta el borde de la esfera. Yo me puedo venir para acá, puedo hacer un radio como este, vean este de aquí que voy a Igual hacer. que en los círculos, profe, igual. Igual que en los círculos. Y misma definición de círculos, todos los radios en la esfera miden exactamente lo mismo. Todos los radios miden lo mismo. Vean este radio que voy a hacer aquí. Se ve más chiquitito que los demás, pero mide exactamente lo mismo. Es por la forma en la que está dibujada la esfera. Es como que yo me lo estoy trayendo como muy cerquita de mí. Entonces parece que está cerca. Entonces esto que tenemos acá es una esfera. Esas son características principales de la esfera. Todos los radios miden igual. Igual, también tiene un diámetro. Si yo extiendo este radio hasta el otro borde, pues ya tengo un diámetro y el diámetro va a ser 2 veces el radio. Todas las mismas características que tienen el radio y el diámetro en la circunferencia. ¿Qué más tenemos que saber de la esfera? Que cualquier corte, por ejemplo, yo no sé si ustedes usarán esa palabra coloquial, porque pues, lo he preguntado cuando he dado esta parte y hay gente que no sabía que se les decía así. Entonces, ustedes tienen una naranja. Una naranja tiene forma de esfera también, la mayoría. Y yo no sé si ustedes recuerdan que a veces ustedes pelaban la naranja y le hacían un corte arriba de la naranja y la abrían. Y entonces la gente le decía, ay, regáleme la tapita, o la tapita de la naranja o algo así. No sé si ustedes han escuchado ese concepto cuando le parten la parte de arriba de la naranja, como que la parten de aquí. ¿Sí lo han escuchado? Sí, profe. Yo he visto, pero Bueno. nunca pedí la tapita. Yo sí No, lo pedía más la rico. Sí, yo sí pedía la tapita. Con sal. Con sal. Cuando hacemos ese corte arriba, no sé si ustedes le han prestado atención, si quitan la tapita y ven la naranja desde arriba, ¿qué forma tiene ahora esa figura? Solamente el corte, ¿de qué forma tiene? ¿Qué forma tendría? O normal. Tendría como un corte recto arriba. Ajá, pero ¿qué forma sería ese corte recto? Igual que la Circular. Circular, correcto. Podemos partir la esfera también, en la naranja, en la pura mitad para exprimirla, que si ustedes la parten a la mitad y la abren, también tiene forma de un círculo. Entonces, esa es la anotación que vamos a hacer importante en la esfera. Todo corte, más bien, generalicémoslo. Todo corte con un plano en la esfera. Un círculo. Círculo o circunferencia, como ustedes lo quieran llamar, porque Bachi a veces lo pregunta de las dos formas. Un círculo. Y aquí nos venimos a ver la otra imagen. La otra imagen que yo les pasé fue esta de acá. Vamos a ver si me la traigo ahí, se me borra. Esta de acá. Si ustedes ven esa de ahí, chicos, es una esfera que le pasó un plano y la cortó. La cortó. Veamos el corte aquí donde está. Es la famosa tapita. Si ustedes ven, lo que se formó es una circunferencia, un círculo. Y eso lo preguntan en Bachi. Vamos a ver varios sólidos que a todos los sólidos se les van a hacer cortes.
Y entonces en Bachi les van a preguntar, si a un cono, un plano lo cortó perpendicular a las bases y pasó por su centro, ¿qué figura se formó? Entonces todos esos cortes ustedes tienen que dominarlos, porque no hay ninguna fórmula ni ninguna nota en Bachi sobre eso, tienen que dominarlos. Y entonces vienen las 4 opciones que vamos a ver, viene elipse, viene óvalo, viene, bueno, el elipse es el óvalo, viene circunferencia, viene parábola y viene hipérbol. Entonces, tienen que dominar eso. Y tener cuidado con esto, porque solamente en la esfera, cualquier corte siempre me va a formar un círculo. Ustedes nada más imagínense que agarran una naranja y la cortan por cualquier lado. La corten por donde la corten, siempre lo que se va a formar en el corte es un círculo. La cortemos tanto para acá, en diagonal, totalmente perpendicular, totalmente vertical. Me va a formar siempre una circunferencia. Si nosotros tomamos esa circunferencia y la vemos desde arriba, vamos a tener estos resultados de aquí. Voy a copiar solo esta, la otra no. ¿Sí lo ven entonces, el círculo, chicos, en el corte? Sí, profe. Correcto. Yo lo voy a ir trabajando de las dos formas. Porque hay profes que se dejan basar primero y ver solo los cortes y después ver la parte calculera. Entonces, yo voy trabajando de las dos formas, porque en todas las figuras vamos a tener que hacer cálculos. Entonces, ¿qué es el tipo de pregunta calculera que va a venir en Bachi sobre la esfera? Vean esto de acá. Voy a volverme a traer esta figura de aquí. Vamos a traernos esta figura de aquí y vamos a ver. A ustedes les pueden preguntar, les van a dar los datos necesarios. Les van a preguntar cuál es el radio de la esfera, cuánto mide el radio de la esfera, cuánto mide el radio del corte, cuál es la distancia entre los centros o cuál es el área del corte. ¿Cuál es el área? Esta sombreada que está aquí. El área o el perímetro de esa figura que está ahí en el corte, la sombra. Entonces, vean una diferencia que tienen que hacer. Radio de esfera y radio de corte no son lo mismo y no miden igual. Si ustedes cortan la tapita de la naranja y sacan de ahí un radio, de hecho, cuando ustedes cortan la tapita, depende de la forma en que lo corten, se ve el centro de la naranja, donde cortó la parte del centro de la naranja y se ven los gajitos. Esos son radios. No son del mismo tamaño de que yo la parta desde aquí del centro. Entonces, vamos a tener que hacer esa diferenciación completamente. Radio de esfera. Perdón, radio de corte era ese. Radio de esfera. Y vamos a poner aquí en verde, distancia entre centros. Si yo uno esos 3 segmentos, el radio de la esfera, el radio del corte y la distancia entre los centros, ¿qué figura se me formó ahí? ¿Qué ven? Un triángulo. Un triángulo, y no cualquier triángulo, un triángulo rectángulo. Rectángulo. Donde el radio de la esfera siempre va a ser la hipotenusa, el radio del corte y la distancia entre los centros siempre va a ser cateto. Entonces, vamos a poner aquí, vamos a hacer con los mismos colores. Tenemos radio de esfera. Tenemos radio, lo volví a escribir mal. Este es radio de corte. Chicos, tienen que hacer la diferenciación, ¿verdad? Porque a veces les dan la medida del radio de la esfera y les piden el área del corte. Y como es un radio, creen que con eso calculan directamente el área del corte. Porque en la fórmula del área del corte se ocupa la medida del radio. Pero no es lo mismo. Son conceptos totalmente diferentes. ¿Me están hablando? ¿Me dijeron algo a mí? No, creo que no, profe. Bueno, radio de la esfera y el verde va a ser la distancia entre los centros.
Distancia entre centros. Ahí les quedan anotadas qué es cada una de esas cositas. Y esta fórmula no viene en bache. Área de círculo. El área del círculo va a estar dado por pi por r al cuadrado. No hay que sustituir el valor de pi. Hay ejercicios donde las respuestas sí se las dan en decimales. Hay ejercicios donde les dan con el valor de pi. Ahorita les explico cómo se mete pi en la calculadora para los que no saben cómo se mete pi en la calculadora. Y también piden la longitud de círculo o circunferencia, ambos. La longitud es lo mismo que perímetro. Y la longitud, vamos a ponerle p de perímetro, va a ser 2 por pi por r. Esto es lo que hay que saber de esferas para bachillerato. Radio de corte, ¿qué es el radio del corte? ¿Qué es el radio de la esfera? ¿Cuál es la distancia entre los centros? Y el área del círculo y el área y la longitud de la circunferencia, la longitud del círculo. Del de afuera, ¿verdad? A veces en bachi les dan el radio de la esfera y tienen que tener cuidado con eso, ¿verdad? Que lo ponen al revés. Ya les voy a poner un ejemplo para que vean. Y lo del corte. Siempre el corte en la esfera va a ser como resultado un círculo. Siempre, 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 siempre. Damos un ejemplito de esto para que vean. Profe, una pregunta. Dime. En longitud de círculo siempre va a ser 2 por pi por r, por Correcto. radio. Correcto. Siempre En ambas. va a ser lo mismo, no va a variante. ¿Cómo? Que siempre va a ser el mismo. No te entendí. ¿Siempre va a ser el mismo radio? ¿O qué? ¿O el 2? No. El 2, o sea, el número 2 no va a cambiar. No, es una constante en la fórmula que se mantiene y se respeta, como en el área del triángulo, que es base por altura dividido entre 2. Ese 2 nunca se modifica, siempre se mantiene ahí en la fórmula. Ah, ok, esa era mi pregunta. Listo. Vamos a ver, determine el área. Y la longitud. Vamos a ver cuáles son los datos que nos sirven. Ok, dice determina el área y la longitud de la circunferencia que se forma al intersecar un plano a 6 centímetros del centro y el radio de la esfera mide 10 centímetros. 10 centímetros. Entonces, ahí nos están pidiendo el área y la longitud de la circunferencia que se forma al intersecar un plano en la esfera. Vamos a traernos este de aquí arriba para que nos guiemos con un dibujo propiamente. Vamos a ver, de la esfera para que ustedes lo vean. Ahí la esfera ya sufrió el corte. Vamos a ver la información que nos da. Dice que el plano intersecó a la esfera a 6 centímetros del centro de la esfera. ¿Qué significa eso? Que cuando el plano vino y cortó la esfera,
quedó a una distancia de 6 centímetros del centro de la esfera. O sea, esto de aquí mide 6. Ujú. Y dice que el radio de la esfera mide 10 centímetros. Esa es otra información que tenemos dentro del problema. Aquí, el radio de la esfera mide 10 centímetros. Esto de aquí mide 10 centímetros. Nos están pidiendo el área y la longitud de la circunferencia del corte. Nos están pidiendo esto de acá arriba. Para esto de acá arriba nosotros necesitamos el valor del radio del corte. Vean que el ejercicio nos está dando un radio, pero no nos está dando el radio de la El esfera. corte. Nos está dando el radio, perdón, no nos está dando el radio del corte, nos está dando el radio de la esfera. Y nosotros necesitamos averiguar ese radio de aquí. Ese radio de aquí. Vamos a usar Pitágoras. Para este caso, ¿qué vamos a ocupar averiguar? ¿Un cateto o la hipotenusa? Un cateto. Un cateto. Ahí tendríamos Para que nosotros- restar. Correcto. Siempre el mayor al menor. Nosotros para encontrar el cateto vamos a usar una fórmula también. El cateto va a ser ese cateto que ocupamos. Vamos a tomar la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado dentro de raíz. Esa es la fórmula para encontrar el cateto. Hipotenusa al cuadrado menos cateto, que sí nos están dando al cuadrado, todo en raíz. Si vamos a averiguar ese C, que es X, en realidad dice que la hipotenusa vale 10 al cuadrado menos 6 al cuadrado, y todo eso lo colocamos dentro de raíz. Todo esto lo podemos ingresar en la calculadora. ¿Cuánto les dan la calculadora si lo ingresan, chicos? 8. 8. 8. X es igual a 8. O sea, el radio del corte son 8 centímetros. Ya que Perfecto. tenemos el radio. ¿Cómo? Todo esto sí no lo vamos a mandar, ¿verdad? Así tal cual. Sí, así como yo lo estoy escribiendo, así se queda. Genial. Por favor, profe, por favor. El área del círculo, porque nos están pidiendo en el ejercicio, el área del círculo del corte y la longitud de la circunferencia del corte. El área del círculo dijimos que era pi por r al cuadrado. O sea, pi por r. R vale 8, ¿verdad? 8. Porque es el del corte. Vamos a aclararlo aquí. Vamos a poner que esto es radio del corte. Y eso lo vamos a elevar al cuadrado. Chicos, ya casi les doy el receso por aquello, para por lo menos terminar con esta idea. Voy a compartirles la calculadora para que vean cómo se pone el pi. Ok, dice que es pi por r al cuadrado. Si ustedes ven en esta tecla de aquí abajo, donde está el por 10 a la x, aquí está el pi y hay una e también. El pi está de color amarillo. Yo tengo que activar la tecla que me activa todo en la calculadora amarillo. Yo toco Shift y luego toco ese pi. Ahí está. Luego decía r al cuadrado, que era 8. Y lo elevamos al cuadrado. Si ustedes quieren, ponen el por. Si no quieren, no lo ponen. No les difiere el ejercicio. Por 8 al cuadrado. Eso nos da como resultado 64 pi. Si en el examen no viniese con el valor de pi, vendría en decimales. Simplemente tocan SD para saber cuánto vale en decimales. Yo lo voy a trabajar con pi porque la mayor veces del caso viene en pi. Profe, si yo no le pongo el por, me da un error. ¿Le da un error? Sí, si no pongo el por. ¿Era que? No sé. A mí también me da error si no le pongo el por. Sí, si no le pongo Sí, el por, sí, me... sí, tiene un error. Tienen que poner el por. Tienen que poner el por. Estaba, Ok. es algo nuevo. Yo lo ponía sin el por y no me daba error. Una actualización de la calculadora, seguro. Habría que ponerlo en paréntesis. O ponerlo en paréntesis, tal vez, para que la calculadora lo reconozca como un por. Yo estoy casi seguro que yo lo ponía sin por. No sé qué será. Entonces el área nos dio 64. Con paréntesis se da.
pi. Vamos a la longitud. Sí, sí. Vamos a hacer la longitud de la circunferencia, que es 2. Profe, una pregunta. En esa respuesta siempre hay que ponerle el pi al final. Creo que se pegó el profe. Profe, no se le escucha nada. No sé si nos irá a dar tiempo lograr resolver ejercicios del examen de Bachi acercados a este tema hoy precisamente. Entonces, voy a continuar con la teoría, a ver hasta dónde llegamos. Espero que la teoría sí la logremos terminar. Nos faltan solamente 2 figuras más, solamente que las otras sí tienen muchos cortecitos. Y démosle, a ver cómo nos va. Voy a compartirles aquí, ya vimos lo de la esfera. De hecho, la polera es la que es un poquito más larga, las demás sí son un poquito más rápidas. En cada figura, a diferencia de que hay bastantes cortes, en realidad solamente se trabaja un corte con cada figura para que la parte calculera. Entonces, vamos acá. Bueno, si entendieron este ejemplo de la esfera, de cómo les pueden preguntar en Bachi, aquí apliqué absolutamente todo. Sí, Encontrar un radio, encontrar el área, encontrar el perímetro. En el de Bachi les van a preguntar o encontrar la distancia, que sería encontrar el otro cateto, o encontrar el radio de la esfera, que sería encontrar la hipotenusa. Incluso, chicos, lean toda la información que les da el problema, porque me he encontrado con ejercicios donde en la misma definición dice, el radio de la esfera es tanto, la distancia entre los cortes es tanto, ¿cuánto mide el radio de la esfera? Y en el mismo texto les están diciendo, el radio de la esfera mide tanto. Entonces, para que tengan cuidado con eso, no siempre se hacen los cálculos, no siempre. Igual, ya si les piden área y perímetro, pues ocupan el radio del corte, ¿verdad? Busquen toda la información necesaria para lograr encontrar esa parte. Después de eso, después de la esfera, vamos a trabajar con el cilindro. El cilindro es una figura geométrica que tiene dos bases circulares. Las bases miden exactamente lo mismo. La base de abajo mide exactamente lo de la base de arriba. Exactamente lo mismo. Tiene una generatriz. Que es una recta que pasa perpendicular a las bases en el puro centro. De hecho, el eje de generatriz es el que forma el cilindro. En la realidad, en la parte de cálculo, matemática avanzada, el cilindro se forma a partir de una rotación, que ustedes agarran un rectángulo y lo empiezan a rotar sobre el eje. Entonces, esa rotación forma el cilindro. Entonces, si el radio de la base mide 5, de la base de abajo, el radio de la base de arriba también mide 5. Todas las características de la base de arriba la van a cumplir la base de abajo. Después vamos a tener varios cortes con el cilindro, porque con la esfera ya ustedes les dije, la esfera puede cortarla vertical, puede cortarla horizontal, puede cortarla en diagonal, puede cortarla de cualquier manera que siempre me va a formar una circunferencia. En el cilindro no pasa eso. Si el corte es, véanlo acá, corte paralelo a las bases, vamos a escribir, bueno, este es el título. El título va a ser los cortes con el plano, con un plano, el cilindro, ¿verdad? Y la primera característica va a ser corte paralelo. ¿Se acuerdan que era paralelo, chicos? ¿Se acuerdan que era paralelo? Sí, Sí, profe. Sí, profe, que tienen la misma dirección, pero que no se tocan. Correcto, van en la misma dirección y no se tocan. Si ustedes ven esta figura de aquí, yo tengo la base, cualquiera de las dos, la de arriba y la de abajo, y un plano que va en la misma dirección de las bases, pero no está tocando las bases. Esos cortes siempre me van a formar
una circunferencia. Y vean, chicos, yo les estoy dando las figuras para que ustedes tengan una idea de lo que se está formando. En bachillerato no les dan las figuras del corte. En bachillerato viene totalmente textual. Dice, se da un cilindro y lo corta un plano diagonal a las bases y toca la base. ¿Qué figura se forma? Entonces son conceptos que ustedes tienen que memorizar porque no les dan la figura. Yo les doy ahorita las figuras para que ustedes tengan la intuición de cómo es y por aquello con las descripciones que le dan, ustedes tengan una noción y la puedan dibujar en el examen para que se recuerden lo que se forma. Pero entonces, cuando un plano es paralelo a las bases en el cilindro, lo que me forma es una circunferencia. ¿Entendido? Sí, profe. Luego vamos a tener otro corte. Vamos a tener un corte diagonal o oblicuo, cualquiera de las dos formas. Diagonal u oblicuo. Viene cualquiera de las dos palabras. Hay otro concepto más. Voy a buscarlo, a ver, que a veces les preguntan en bachi, creo. Diagonal u oblicuo. Cuando el corte es diagonal u oblicuo, y otra característica más, no toca las bases. Cuando el corte es diagonal u oblicuo en el cilindro y no toca las bases, lo que se va a formar es una elipse. La elipse es como un círculo alargado, como un óvalo, por decirlo así. Diagonal. Entonces, diagonal. Vean aquí, tenemos este cilindro y tuvo un corte. El corte está inclinado. Está inclinado, no está paralelo ni perpendicular, está inclinado. Pero de que un corte sea inclinado en un cilindro puede ocurrir dos cosas. Puede ocurrir que me toque la base o que no me toque las bases. Vean este ejemplo de aquí, en la parte gráfica, en la parte visual. Si ustedes ven, el plano está extendido, pero no me está tocando ninguna base. Lo está partiendo ahí a la mitad de forma diagonal, pero no me está tocando ni lo de arriba ni lo de abajo. Cuando sucede eso en la figura, lo que forma es una elipse. Vean aquí el corte donde está, el resultado que queda. Se cortó y lo que nos quedó fue como un óvalo, una elipse. ¿Entendido? Sí. Ahora que recuerdo, en este ejercicio de aquí, a veces les preguntan el área o la longitud de esta circunferencia que queda en el corte. Pero les van a dar el radio o el diámetro de la base. Como el corte es paralelo, van a ser exactamente iguales. Estas tres circunferencias son iguales. Entonces, ustedes pueden calcular el área o el perímetro de la base y están automáticamente calculando el del corte, porque es exactamente la misma circunferencia. Ella me va a formar infinitas circunferencias congruentes. Depende de dónde se corte. Entonces, importante aprenderse de memoria. Si el corte es diagonal y no toca las bases, lo que se forma es una elipse. Caso contrario, cuando el corte es diagonal, bueno, u oblicuo más bien, u oblicuo, pero sí interseca una base, el resultado que nos va a dar va a ser una parábola. Cuando entremos directamente a conceptos de función, vamos a ver qué es una parábola. Ya algebraicamente. En noveno, para los que vienen recién haciendo noveno, no importa. Ya les dije que solamente se los estoy recordando. Hay mucha gente que lo hizo hace mucho tiempo, entonces no hay problema. Pero en noveno ustedes vieron la función cuadrática y hablaron de parábolas. Y en el plano de coordenadas, para los que recuerden. Entonces, vean aquí en el ejemplo gráfico. Tenemos el cilindro y el plano lo está cortando en forma diagonal, pero sí me tocó una base. Para que me toque la base, entonces significa que lo que se forma es una parábola. Ahí la tenemos punteada dentro de la figura, la parábola. Esa es la parábola. Entonces, eso es de memorizar, ¿verdad? Quiero que lo recuerden, es de memorizar. Que hagan la diferenciación entre la diagonal que sí toca la base y la que no toca la base. Y si tenemos un corte paralelo, significa que en el cilindro vamos a tener también un corte perpendicular a la base. Cuando tengamos un corte
perpendicular voy para cuando tengamos los micros, chicos, cuando tengamos un corte que sí es perpendicular a la base, lo que se nos va a formar es un rectángulo. Es como que ustedes agarren un rollo de papel higiénico que tiene forma de cilindro y lo corten a la mitad, pero en forma perpendicular a las bases. Ustedes lo abren y lo que tiene de forma en el centro es un rectángulo. Si le pusieran una tapita o una base, lo que tiene forma de rectángulo. Véanlo acá. Yo lo corto perpendicular a la base y lo que me quedó ahí dentro del corte es un rectángulo. ¿Y qué es importante de ese rectángulo? Y aquí es donde viene un concepto importantísimo. ¿Qué es lo importantísimo aquí de ese rectángulo? Yo voy a dibujarlo aquí para que lo vean. No, lo voy a trabajar aquí mismo. Esto de aquí es la altura del cilindro. Del cilindro. Y esto de aquí, vamos a hacerlo abajo para escribirlo abajo. Esto de aquí, que sería la base de ese Diámetro. rectángulo o el largo, sería el diámetro, correcto. Cuando el corte es perpendicular a las bases y pasa por el centro, lo corta en el puro centro, hay cortes que no son en el centro, perpendiculares. Y ahí sí se tendría que hacer un montón de cálculos para poder encontrar las cosas que les piden, con Pitágoras y un montón de cosas. Pero en Bachit por madurez, siempre los cortes van a ser en el centro, siempre. Por madurez siempre es en el centro. Entonces vamos a dar por un hecho que ese ancho de la figura, del rectángulo, va a ser el diámetro de la base. Y tener cuidado, chicos, porque en este tipo de ejercicios de la parte calculera en el cilindro, este es el corte en el que se trabaja la parte calculera. Este es el corte en el rectángulo. Usualmente les dicen que un tronco lo partieron a la mitad y que cuál es el área del corte. Y que el radio del tronco era de 5, por ejemplo. Entonces, aquí lo que les van a pedir es área de perímetro, la mayor parte del tiempo. Tienen que leer, porque en el ejercicio a veces lo que les van a dar es el radio del cilindro. Y hay estudiantes que se van y ponen aquí, para calcular el área, ponen solamente el radio. Pero vean que la base no es el radio, la base es un diámetro. ¿Entendido? Doble de radio. El doble del radio. Y una cosa importantísima, se las voy a poner aquí abajo. Una cosa importantísima. Eso de ahí, chicos, la altura en el cilindro es el segmento más largo en la figura. Y se los aclaro porque a veces los cilindros se los dan acostaditos o se los dan inclinados y entonces se les confunde la altura. Les dan cuál es el segmento que corresponde a la altura, porque a veces solo les piden eso, cuál es la altura, cuál es el segmento, y les dan letras A, B, C, D, F en toda la figura y les preguntan cuál es la altura del cilindro y como está inclinado, se les confunde, que el segmento es el más largo. Nada más ustedes busquen en la figura cuál es el más largo. Y el más largo va a siempre corresponder la altura, aunque esté acostado. Aunque el cilindro esté acostado, la altura es la más larga. ¿Entendido? Ok. Aunque esté acostado, porque cuando está acostado creen que la altura es la chiquitita que está acá, y no, en el cilindro no. En el cilindro la altura siempre es la más larga. Y eso es lo que hay que saber de cilindro con respecto a corte y parte calculera, que vamos a trabajar con un rectángulo y que siempre van a pedir el área o el perímetro de ese rectángulo. No voy a poner ejemplo calculero a esto porque es un área sencilla, base por altura o la suma de todos los datos. Con los ejercicios de Bachi nos vamos a acercar a los problemas de este tipo para poder adelantar la del cono. Entonces, la otra figura que se les evalúa en Bachi es el cono. ¿Sí saben qué es un cono?
De la POPs. Sí, profe. Más o menos, digamos, en realidad el cono se deriva de por ahí su nombre. Si ustedes agarran el cono, el de la Pops no nos funciona porque por la forma que tiene, que los han modificado. Pero si ustedes agarran un cono de los de la Dos Pinos, como el Crunchies o el Super Cono y esos, en realidad el cono tiene forma como De los cono. conitos que se ponen en la calle, una forma de cono, valga la redundancia, ¿verdad? O el cono de Entonces, agua. De el tomar cono, agua. no sé cuál es el cono de tomar agua, hasta ahora lo escucho. Los conitos que le dan donde hay agua en las farmacias y eso. Ah, ya, los vasitos de papel. Ajá. Ahora sí. ¿Ven? Esto que está aquí, no sé por qué les puse dos, sería el cono. El cono siempre recuerden que es como la figurita que ponen en la calle. En las calles, los tráficos y los mismos conductores cuando se parquean en la orilla porque les falló algo en el carro para que los demás sigan pasando. Entonces, siempre tiene esa forma, el cono. Usualmente uno se lo imagina al revés por el cono del lado, pero en matemáticas se trabaja de esta forma. Con el cono vamos a tener varios cortes también. Bueno, características del cono. Tiene una altura, vamos a escribirlo aquí, tiene una altura. Tiene un radio, que hay que tener cuidado, ¿verdad? Como la base es un círculo, ese radio también se lo pueden dar como diámetro, para la parte de cálculos ahora. Entonces, tiene una altura y tiene un radio. Esta altura también me funciona como eje generatriz. Igual que con el rectángulo, el cono se forma por a partir de matemática avanzada en cálculos. Lo que nosotros tenemos es un triángulo que empieza a girar sobre ese mismo eje y cuando gira a cierta velocidad me empieza a formar el cono. Eso es lo que hay que saber del cono. Vamos a ir a los cortes, ahora sí. Las características del cono. Profe, una pregunta. ¿Y Dime, el otro cono, pero que tiene arriba otro círculo? este de aquí, Ajá. pongámosle nombre. Pero vértice es cuando es un mismo punto. ¿A qué te refieres con un mismo punto? A que es que, digamos, ahora que usted dio el ejemplo del cono que usa la policía, por ejemplo, esos conos arriba no terminan en un mismo punto, sino que terminan en un círculo. En un planito. Ajá, como que cortara uno el cono, digamos, la punta. Correcto. Se forma una circunferencia, sí, porque el cono no está completo, tiene un corte el cono. De hecho, son planos al final. Okay. Los de los que usan los tráficos son planos y es porque tienen un corte. Que de hecho, en el cono trabajamos específicamente con ese corte. Con el corte cuando se nos forma un círculo. Voy a trabajar primero con estos cortes. Vamos a ver. Voy a dejar esos para el final, para trabajarlo en orden. Vamos a trabajar cuando el corte, bueno, vamos a ver cuando el corte es diagonal. Chicos, ya solo voy a escribir diagonal, que ya ustedes saben que diagonal es lo mismo que oblicuo, ¿verdad? En el examen puede venir diagonal o puede venir oblicuo. Diagonal y vamos a ver que no toca la base. No toca la base. Vamos a tener esos dos casos, ese caso en el corte, el cono, el primer caso. Cuando el corte es diagonal y que no toque la base. Cuando el corte es diagonal y no toca la base, lo que se forma es una elipse. Esa es la misma característica del cilindro. Se pueden acordar esa tanto en el cilindro como en el cono. Ustedes nada más se acuerdan. Diagonal y no toca la base, elipse, para ambos casos. Aquí les traje un ejemplo también de cómo queda el producto del corte. El producto del corte queda de esta formita. Vamos a poner por aquí, chiquitito.
Sí, ahí ya les puse el cono cuando ya se hizo el corte y lo que quedó como resultado. Aquí se ve la elipse o el óvalo, por decirlo así, con palabras más sencillas. Pero en examen sí les preguntan elipse como tal. Ese es el legítimo corte salchichón, entonces. Exactamente. Vean, ese ejemplo que acaba de decir el compañero. Cuando ustedes, yo lo había dado a la gente que les di anteriormente, les había dicho con un plátano maduro que usualmente la gente no los parte paralelo, los parte en diagonal. Pero exactamente, es el legítimo corte del salchichón. Ustedes usualmente el salchichón no lo cortan circular, lo van cortando en diagonal y le va formando elipses. Y si ustedes ven un salchichón tiene forma de cilindro. Depende del trozo de salchichón que agarren. Está muy bien el ejemplo para que se acuerden de esas cosas en el examen. Lo asociamos con ejemplos reales y al final se nos hace fácil recordarlo en realidad. Está bueno, me voy a acordar de eso. Después de ese corte, tenemos este otro de aquí. Chicos, les digo, ¿verdad? Esto es meramente visual. En el examen no les van a poner esta figura. En el examen nada más les van a decir el corte pasó de tal forma y qué fue lo que se formó. Para este tipo de corte vamos a necesitar dos conos, uno sobre el otro. Cuando el corte va a ser perpendicular a las bases, cuando el corte va a ser, ya sé por qué fue que les puse un cono arriba, ya sé por qué fue que se los puse en blanco. Cuando el corte es perpendicular a las bases, vamos a trabajar con dos conos, uno sobre el otro, porque la figura que se nos forma va a ser una figura en conjunto. Se nos va a formar algo como esto. Son como dos parábolas, por decirlo así. Esto de aquí se llama hipérbola. Hipérbola. Tienen que recordarse ese concepto. Cuando el corte es perpendicular a las bases en el cono, en el examen no les van a decir son dos conos, no, en el examen les dijeron un cono tuvo un corte perpendicular a las bases, punto. ¿Cuál es la figura que se forma? Ustedes ya con esto que les estoy dando acá, ustedes se van a recordar que perpendicular a las bases son dos conos, uno sobre el otro, y de una forma eso de ahí, una hipérbola. Y ya me acordé ahora sí de por qué es que les puse este cono en blanco. Cuando nosotros tengamos un cono y nos falta ese corte de acá, el corte que es diagonal a las bases. Voy un segundo, chicos. Listo, chicos, perdón. Entonces, vamos a tener un corte en el cono que también va a ser diagonal, que es lo mismo que oblicuo, ¿verdad? Y este sí va a tocar la base. Cuando el corte es diagonal y si me toca la base, pasa exactamente lo mismo que pasa con el cilindro. La figura que se nos forma, ¿cuál era la figura que se formaba en el cilindro? Una esfera. Un rectángulo. No, diagonal.
Yo sé que no tienen la teoría. Una Una parábola. elipse. Parábola. Una parábola. Elipse. Una parábola. Yo sé que no tienen la teoría, entonces no tengan problema, no hay problema en que se equivoquen. Yo sé que no tienen la teoría escrita porque ustedes la van a copiar cuando termine la clase. Lo que se nos forma es una parábola. Ah, diagonal o oblicuo. Diagonal o oblicua, que sí me toca la base. Vean que en el cono ahorita ahí tenemos que es diagonal y sí toca la base, es una parábola. Lo mismo sucede con el cilindro. Ujú. Ahí lo tenemos, diagonal y sí toca la base. Lo que nos forma es una parábola. Parábola. Son conceptos que uno tiene que ir asociando, tratando de recordar que en la parábola, perdón, en el cilindro y en el cono, sí hay cosas que tienen en común. Sí, Que el toca la corte base. diagonal, que el corte diagonal y que toca la base me forma una parábola. Y que el corte diagonal y que no toca la base es una elipse en ambos casos. La Profe, ¿cuál esfera, era la que se formaba de los dos conos? El que está para arriba y para abajo. Hipérbola. hipérbola, Ok. hipérbola. Ya Ustedes lo no se anoté, tienen gracias. no se tienen que acordar de que son dos conos. Ustedes tienen que acordarse de esto. De esto. Perpendicular. Cuando diga corte al cono perpendicular, automáticamente hipérbola. ¿Entendido? Sí, Ok. profe. Cuando les digan corte diagonal, entonces cuando les diga diagonal, ustedes tienen que recordar diagonal. Tenemos dos opciones, que toque la base o que no toque la base. Ujú. Si toca la base, una parábola. Si Parábola. no toca la base, una elipse. Ujú. En la esfera, como siempre son los cortes, cualquier corte Circular. circular, ¿verdad? Cualquier corte en la esfera siempre me va a formar un círculo, porque vienen proposiciones en el examen donde les afirman y les dicen, el corte en todo cilindro siempre es un círculo. Eso es falso, porque en el cilindro no todos los cortes me van a formar círculos. Hay cortes que me van a formar parábolas, que me forman elipses. Pero hay una proposición que dice, en la esfera todos los cortes me forman una circunferencia. Ahí sí es real, cualquier corte me va a formar una circunferencia. Y el último corte que se trabaja en el cono es el que es paralelo a la base, que sería esto de aquí. No la agarré, aquí está. Y este lo dejo para el final, porque con este es el que vamos a trabajar los cálculos. Este de aquí es un corte paralelo a la base. Y vean, chicos, este también se cumple exactamente igual que el cilindro. El corte paralelo a la base me forma circunferencia, tanto en el cono como en el cilindro. ¿Entendido? Ujú. Sí, profe. Tanto en el cilindro como en el cono, el corte me va a formar una circunferencia. Ahora, vean, chicos, si nosotros nos venimos e hicimos este corte de aquí y nos quedó esta cosita aquí abajo, que es como lo que nos decía el compañero Rogelio, que agarran el cono del tráfico y no tiene puntita, tiene una cosita plana, es porque le cortaron la punta. Ahora, si yo dejo la punta de este cono, ¿qué forma tiene la punta cuando la corto? Un De triángulo. cono. Tiene forma de otro cono, ¿correcto? Vean aquí. Vamos a ver si lo logramos, porque como el fondo es blanco, me lo va a distorsionar, no se va a ver del todo. ¿Sí lo ven? Ujú. Sí. Ahí está el cono. Cuando yo quito ese pedacito de ahí, me está quedando la base que no tiene puntita, que es el corte plano, la circunferencia. Y la parte de arriba es otro cono. Y eso es una relación muy importante que existe entre ellos. ¿Qué es la pregunta? ¿Qué es el tipo de pregunta que viene con conos la mayor parte del tiempo? Averiguar el valor
del radio Ujú. o la altura. O la altura. Para encontrar el valor del radio o la altura, cuando es el radio, hay que tener cuidado. Vean, chicos, cuando les digo que hay que tener cuidado es porque a veces se confunden con esta parte. Vean, vamos a tener dos casos para encontrar el radio. Dos casos. Va a estar el caso 1. Vamos a escribir el caso 1, que es cuando el corte, lo voy a escribir así en palabras coloquiales, en la pura mitad. Cuando el corte es en la pura mitad del cono. O sea, si agarró este cono, Lo puso cono de aquí, en. era ese. Gracias. Es como que agarremos este cono de aquí y el corte se lo hagamos en la pura mitad. ¿Qué va a pasar cuando el corte es en la pura mitad? Vean que el corte es una circunferencia, ¿verdad? También tiene radio. Vean que al radio de la base lo puse con mayúscula, al radio del corte lo puse con minúscula. ¿Qué relación tienen los radios cuando el corte es en la pura mitad? Sí, que va a ser la mitad. Va a ser la mitad, correcto. El radio del corte mide la mitad El radio de la base. del radio de la base. Chicos, operaciones inversas. Recuerden operaciones inversas, porque más bien les pueden dar el radio del corte y tienen que averiguar el radio de la base. Si nos dan el radio del corte, entonces el de la base es el doble. Ahora, como siempre les digo, hay que tener cuidado en la lectura, porque más bien pueden darnos el diámetro de la base y les están pidiendo el radio del corte. Entonces, tienen que primero sacar a partir del diámetro el radio de la base y después de ese radio sacarle la mitad para encontrar el radio del corte. Prácticamente, cuando nos dan el diámetro, no es necesario que se lo aprendan de memoria porque la idea es que traten de hacer la relación. Cuando dan el diámetro, prácticamente tienen el diámetro y lo tienen que dividir a la mitad para encontrar, bueno, el diámetro dividido a la mitad nos da como resultado el R de la base, pero después esa R de la base dividida a la mitad nos va a dar el radio del corte. Por eso es que es mejor no aprenderse esta fórmula, se ve un poquito como complicada, pero en realidad es fácil. El diámetro lo dividimos a la mitad y encontramos el radio de la base. Y el radio de la base lo dividimos a la mitad, encontramos el radio del corte. Eso es para cuando nos dan diámetro, ¿verdad? Cuando nos dan directamente el radio, lo aplicamos de una. Y vamos a tener el caso 2. El corte. Profesor, ya pasó lista, disculpe. No, ahorita antes de terminar paso la lista. Ustedes tienen que leer el problema. El problema se los dice. El problema, bueno, a veces hay que sacarlo con lógica, pero a veces el problema les dice, el cono sufrió un corte en la pura mitad de la figura. ¿Cuándo sabemos que no es de la mitad? Por ejemplo, les dicen, la altura es 10 y el corte pasó a 8 centímetros de la base. Ya con eso ustedes saben que no es a la mitad. Para que sea la mitad, el corte tuvo que haber sido en 5, porque la altura era 10. Entonces, ustedes tienen que tratar de hacer esas asociaciones para ver si es un corte en el centro o si no es un corte en el centro. Cuando el corte no es en la mitad, vamos a usar un concepto que ustedes vieron en octavo. Lo vamos a encontrar con el teorema de Tales.
que al final el teorema de Tales viene haciendo una regla de 3. Una regla de 3. ¿Cómo vamos a hacer esto con Tales? Vean cómo lo vamos a hacer. Voy a traerme el cono para que ustedes lo vean. Es que no, mejor lo voy a escribir con fórmula directo. Vamos a tomar lo que está en mayúscula es del cono principal, lo que está en minúscula es del cono chiquitito, el del corte. Vamos a tomar la altura del cono principal y la vamos a dividir sobre el radio de la altura del cono principal. Eso tiene que ser igual a la altura del cono chiquitito sobre el radio del corte, del cono chiquitito. En el problema les van a dar a ustedes 3 valores. Les van a dar este, les van a dar este, y les van a dar este, y ustedes tienen que encontrar el radio del chiquitito. O les van a dar este, les van a dar este, les van a dar este, y ustedes tienen que encontrar la altura del chiquitito. Nada más tienen que recordar esto. Altura del principal sobre el radio del principal, altura del corte sobre el radio del corte. Ustedes sustituyen datos y les va a quedar una variable. Cuando les queda una variable, esto lo meten en la calculadora. Esta parte se ve un poquito como tediosa, como rara. Cuando hagamos el ejemplo aplicado directamente con el ejercicio, con la aplicación del examen de bachillerato, se van a dar cuenta que al final termina siendo muy sencillo, porque lo que estamos formando es una ecuación y despejando la variable en la calculadora. Todo esto lo vamos a hacer la otra semana. Por lo menos hoy vimos la teoría, planificación para la otra semana. Chicos, mi idea era que apenas termináramos geometría hiciéramos la primera prueba del curso. Pero la otra semana, como todavía estamos haciendo ejemplos de aplicación de bachi, prefiero que mejor. Vean lo que vamos a hacer. Vamos a tomar la primera parte de la clase, puede ser la primera hora, para ver la aplicación de esto en el examen de bachillerato. Y después del receso vamos a comenzar ya con funciones. Vamos a empezar a la parte de funciones. Ya terminaríamos geometría. Y la prueba corta se las dejaría para la clase que siga. Ahí vemos una media hora, 45 minutos para que hagan la prueba. Ahí me voy a acomodar y yo les digo. Entonces yo creo que hoy en 15 días ya estamos haciendo la primera prueba con todo lo geometría. ¿Entendido? Profe, Dígame. Voy a dejar de compartir, chicos, para ir abriendo la lista. Yo les voy a pasar este documento, así que tranquilos. Dígame, la persona que me habló, ¿qué me iba a decir? profe, que no me ha llegado la revisión de la tarea 5 y 6 para ver qué tengo que reforzar. No, esta semana no, bueno, llevo las primeras 2 anteriores, no estuve revisando tareas porque estaba con lo del cole, estaba cerrando trimestre. Y esta semana que me iba a dedicar a cerrar eso, a revisar esas tareas, no quise ni siquiera tocar el celular prácticamente. Entonces, esta semana estoy un poquito libre, ya ahí me pongo al día con las tareas de ustedes. De hecho, Listo, profe, gracias. Tengo con tareas de la compañera Carol también, que tengo como 4 ahí pendientes de ella por revisar. De Rogelio también tengo, de Víctor. Entonces, ahí en estos días ya les van a empezar a llegar las revisiones de las tareas. Profe, una pregunta. Dígame, es que se escucha un ruido. Las pruebas de nosotros de bachillerato, ¿para cuál periodo es? ¿O cuándo hay que pagarlas? O tal vez algún compañero sepa y me pueda orientar. Yo creo que a nosotros nos van a estar pasando la información para estárselas dando a ustedes, para que hagan las matrículas. Yo vi que era del 7 al 12 no me han dicho nada, le voy a de preguntar a la junio. coordinadora. Sí, yo había Para que pasado les dé algo, información. ¿verdad? Creo. Sí, habían pasado un documento ahí al grupo con las fechas. Sí, es como del 7 al 12 de junio que hay que matricular para hacerlas en agosto. Ah, pero usted se supone que el curso no está basado para que las hagan en agosto. El curso como termina hasta septiembre, es para que las hagan en la tanda después de septiembre, porque en agosto todavía estamos, o será en agosto. Voy a averiguarles bien, porque yo tengo entendido que el curso termina en septiembre. Entonces esta sería para aplicarlo los primeros, el primero del otro año, entonces, las de marzo. No, hay unas en octubre, noviembre, por ahí. Sí, Pero no yo me estoy he visto. confundido Sí, yo con eso, recuerdo porque que no hay lo unas en llamaron del octubre y mes. otras en diciembre.
Voy a me preguntar llamaron bien, del- porque yo también estoy confundido con todas las fechas, porque como ustedes son otra modalidad también, entonces voy a preguntarle bien ahora a Vero y les aviso, ¿está bien? Profe, yo Listo, había profe, mandado sí. el mensaje ahí, pero yo borré el dato, pero ahí está en el chat. Si alguien Ok, lo puede revisar. listo. El que mandó, el que dijo creo que fue Víctor, que dijo que lo Sí. llamaron del MEP. ¿Qué te De dijeron? cuando antes de iniciar el curso, a mí me llamaron del MEP, que si confirmaba la matrícula, que esto, que el otro. Entonces yo no sé si es, Pero eso yo no sé si es que la MUNI a uno lo matricula o no sé cómo es la cosa. no, a ustedes no los matriculan, ustedes se tienen que matricular. Ah, Voy a yo no me pasar he matriculado en ninguna parte todavía. no, porque todavía no es la fecha de matrícula. Ah, ok. Ok. Ok, voy a pasar lista, Cindy Agüero, listo, listo. Christopher Fallas, yo creo que él se retiró el curso, nunca más se volvió a conectar. Rogelio, Presente. Gustavo, mira, Gustavo hoy no se conectó. No me avisó nada. Profe, nos podemos ir desconectando. Humberto, ¿cómo? Los que hicimos presente nos podemos desconectar. Sí, sí. Gracias, buenas noches. Isabel Chao. Rojas, buenas noches. Karina Marín, Aquí molestando, profe. no, no es molestia. Con todo el gusto. Carol Quiroz, Presente. listo. Live Mora, Presente. listo. Luis Andín, mira, Presente. listo. Buenas Manuela noches. Álzate, buenas noches. Manuela Álzate, Presente. listo. María Vargas Hidalgo, ausente. Roxana Presente, Ávila, profe. listo. Víctor Corrales, Presente, profe. listo. Vamos a ver, Roxana presente. Roiner Cárdenas, Presente. listo. Viviana Segura, Presente, profe. listo. Wendy Salas, Jaylin Jiménez, Presente. listo. Jeffrey, ausente. Yoderi, justificó. María Álvarez. Luana Venegas. Cintia Montoya me justificó. Natalie Berrocal. Rosibel Berrocal. Listo, chicos, entonces nos veríamos la próxima semana. Buenas noches, profe. Listo, profe. Buenas noches. Buenas noches.